El 30 de diciembre de 2019, China advertía de la aparición en la ciudad de Wuhan de una serie de casos de neumonía de origen desconocido. La mayoría de los infectados había tenido contacto con el mercado de marisco de Huanan, el cual terminó siendo clausurado por las autoridades locales dadas las pésimas condiciones y la falta de salubridad. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote de neumonía un nuevo tipo de virus denominado SARS-CoV-2, perteneciente a la familia de coronavirus. En la zona de Asia ya eran conocidos otros tipos de coronavirus que habían producido brotes epidémicos importantes, como el SARS, transmitido por civetas en 2003, o el MERS, transmitido por camellos en 2012. El 11 de enero, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus, un hombre de 61 años. A finales de enero, China aísla a más de 30 millones de ciudadanos e inicia la construcción de varios hospitales en tiempo récord para combatir la crisis del coronavirus. La construcción puede terminarse en cuestión de días gracias a un sistema de módulos prefabricados de unos 10 metros cuadrados acoplados entre ellos. El 11 de marzo, tras diseminarse el virus por todo el mundo y en continua transmisión, la OMS decide clasificar al COVID-19 como pandemia. Actualmente existe una notable y creciente preocupación de la sociedad por la pandemia del COVID-19. La desinformación de la población y la ignorancia de los medios de comunicación dejan la puerta abierta a la histeria social y al alarmismo. En estos momentos de incertidumbre es más importante que nunca la selección de la información, dejando a un lado los bulos y mentiras y empleando la información más científica y contrastada posible. Como médico, me he sentido en la obligación de recopilar toda la información científica disponible desde el inicio del brote en Wuhan. Y estas son mis conclusiones. ¿Qué es un coronavirus? De forma muy simplificada, un virus es un agente infeccioso constituido por material genético, el cual está protegido por una estructura proteica variable. Algunos virus presentan además una envoltura más externa de tipo lipídica. Desde el interior pueden emerger otras estructuras proteicas alargadas que permiten al virus interaccionar con los receptores de las células. En el SARS-CoV-2 podemos observar esta característica estructura. Además, su material genético es ARN, lo que le permite mutar con mayor frecuencia que otros virus con ADN. ¿Cuál es el origen del coronavirus? Aunque algunos conspiranoicos se empeñan en afirmar que el origen del virus proviene de algún laboratorio o que es un arma biológica de destrucción masiva, la realidad es que Darwin y su teoría de la evolución puede explicarlo todo. Los virus no son agentes estables. Se encuentran en constante cambio, modificando periódicamente su material genético y por tanto su estructura. Estas mutaciones permiten que virus de células animales lleguen a infectar a otros tipos de células, como por ejemplo las humanas. ¿Cuántos tipos de SARS-CoV-2 hay? Se han identificado fundamentalmente dos tipos, el tipo L y el tipo S. El tipo L es la forma más frecuente, representando el 70% de los casos. Sería una forma más agresiva que la tipo S. La forma L es la que predominó durante los primeros días de la epidemia en China, pero representa cada vez menos casos. Las implicaciones clínicas de estos hallazgos aún son inciertas. ¿Cómo se transmite? Se cree que el mecanismo de transmisión es similar a otros virus respiratorios como la gripe. El contagio se realizaría fundamentalmente a partir de gotitas de Fluger. Estas fueron descritas en la década de 1890 por el bacteriólogo e higienista alemán Karl Georg, quien demostró que incluso durante un discurso tranquilo se rocían gotitas microscópicas en el aire. Estas partículas miden de 0,5 a 10 micrómetros y pueden permanecer hasta 30 minutos en el aire en suspensión. Aunque se ha detectado ARN del coronavirus en muestras de heces, la transmisión fecal-oral, típica de enfermedades digestivas, no parece ser un factor importante en la propagación de la infección. ¿Cuánto dura la incubación? Entendemos como periodo de incubación al intervalo de tiempo desde que entramos en contacto con un agente patógeno hasta que desarrollamos los síntomas de la enfermedad. La incubación del coronavirus oscila entre los 2 y los 7 días, aunque se cree que podría realizarse hasta 14 días después. ¿Cuáles son los síntomas? El cuadro clínico puede ser totalmente indistinguible con respecto a otras infecciones virales. Las manifestaciones clínicas más comunes en estudios aislados son las que se muestran en el gráfico, destacando que la fiebre al ingreso era tan solo del 43,8% y en cambio la fiebre durante la hospitalización era del 88,7%. ¿Qué gravedad tiene?
Según los datos proporcionados hasta el momento, el 81% de los pacientes cursa con formas leves de la enfermedad, sin neumonía o con neumonía leve. El 14% cursa con formas graves, incluyendo disnea, hipoxia o más de un 50% de afectación pulmonar a las 24-48 horas. Un 5% cursa de forma crítica, con insuficiencia respiratoria, shock o disfunción multiorgánica. La distribución de la enfermedad se sitúa sobre todo en el periodo de edad entre los 30 y los 79 años. La infección sintomática en las personas menores de 20 años parece ser poco común y cuando ocurre, generalmente es leve. La tasa general de letalidad en China fue del 2,3%, aunque varió de 0,7% a 5,8% según las zonas. Podríamos pensar que no es una cifra de mortalidad muy alta. Sin embargo, existen dos factores que convierten a este coronavirus en sumamente peligroso. En primer lugar, porque cuando estudiamos la mortalidad por edades, observamos una mortalidad muy superior en la franja de mayor edad, llegando hasta el 14,8% en mayores de 80 años. Si comparamos el SARS-CoV-2 con otras pandemias y epidemias históricas, podemos detectar también esta diferencia notable en la letalidad, acentuándose particularmente en las personas mayores de 60 años. Además, cabe recalcar que estamos comparando la mortalidad con enfermedades del pasado, donde el sistema sanitario era más deficiente que en la actualidad. El segundo aspecto que convierte a este coronavirus en tan peligroso es su expresión clínica y su forma de contagiosidad. Mientras un paciente se encuentra enfermo, el coronavirus presenta una contagiosidad más alta que los virus habituales, permitiendo así transmitir rápidamente la enfermedad a la población. Aunque un porcentaje elevado de los pacientes enfermos son sintomáticos, existe un porcentaje todavía desconocido de pacientes totalmente asintomáticos y que también pueden transmitir la enfermedad. En el brote de COVID-19 del crucero Diamond Princess, casi todos los pasajeros fueron sometidos al test diagnóstico. Cerca del 17% de la población a bordo dio positivo, y aproximadamente la mitad de los 619 casos confirmados estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y esto no acaba aquí. Durante el periodo de incubación, cuando todavía estamos asintomáticos, el coronavirus tiene un alto índice de contagiosidad, permitiendo aumentar todavía más la cifra de contagios. Aún así, el aspecto más curioso de la enfermedad es que, incluso tras habernos curado completamente, existe la posibilidad de seguir transmitiendo la enfermedad hasta 14 días después. La peculiar contagiosidad del coronavirus supone un aumento excesivo del número de casos en un periodo muy corto de tiempo, llegando así a rebasar la línea roja, la cual representa el límite de capacidad de la atención hospitalaria. El objetivo actual es intentar no rebasar ese límite, aplanando la curva de casos para poder asistir a todos los pacientes. El colapso del sistema de salud nos forzaría a los profesionales sanitarios a hacer lo más parecido a un triaje de guerra, con la tesitura de decidir a qué pacientes conectamos al ventilador y les damos una oportunidad, y a qué pacientes tenemos que dejar sin asistencia ventilatoria. No olvides que el cierre de comercios, los controles policiales, el cierre de fronteras, el estado de alarma, el aislamiento en casa, todas estas medidas tienen el objetivo de retrasar los contagios y aplanar la curva. Ayúdanos a poder asistir a todos los pacientes.